Mi nombre no importa. Lo único que debes saber es que, la noche en que mi hermana gemela regresó a casa cubierta de moretones, yo dejé de ser yo. Porque cuando descubrí que su esposo la maltrataba, entendí que la justicia no iba a salvarla. Así que tomé una decisión que cambió nuestras vidas para siempre. Me convertí en ella. Entré en su casa, en su cama, en su rutina. Él nunca supo que la mujer que obedecía sus órdenes ya no era su víctima. Era su castigo. Todavía recuerdo el sonido de los golpes como si fuera un metrónomo que marcara el final de algo que yo había supuesto inmortal, la risa de mi hermana. No fueron golpes estrepitosos. Fueron 3 golpes cortos, sordos, interrumpidos por silencios que pesaban más que 1.000.000 de palabras. Abrí la puerta y allí estaba Sofía, cubierta, temblando, la capucha hundida sobre su frente como si quisiera borrarse del mundo. Levantó la cabeza y vi su rostro, el labio partido, moretones que le dibujaban una sombra oscura en la mandíbula. Sus ojos, que antes eran chispeantes y desafiantes, estaban encogidos por el miedo. Mi respiración se detuvo. No pregunté. No hizo falta. Lo entendí al instante. Daniel. El nombre flotó en mi cabeza como un vidrio que se rompe. Daniel, el abogado de trajes impecables, la sonrisa medida, la palabra correcta al final de cada brindis. Daniel, que una vez levantó la copa en nuestra boda y dijo, tuve suerte 2 veces, y nosotros reímos. Aquel recuerdo me dio náuseas. Sofía me contó en voz baja, como si contara un secreto peligroso. Empezó por lo que todos los abusos empiezan, accidentes, que luego se convirtieron en correcciones, frases que la aislaban y la redujeron. No salgas con tus amigas, es mejor que tu familia no se meta, nadie entendería. Y cuando intentó hablar, Daniel convirtió sus palabras en castigos. La golpeó, la humilló, la dejó sin recursos. No tenía a dónde ir. No lo dijo con claridad, fue el temblor en su cuerpo quien habló. La abracé hasta que sus huesos casi me dolieron, y en ese abrazo descubrí algo que no había sentido antes. No rabia inmediata, sino una frialdad calculadora que bajó por mi espalda. Un frío que ordenó mis pensamientos. Somos gemelas. Siempre nos dijeron que éramos un espejo. Sofía era la ternura hecha piel. Yo aprendí a sostener, a controlar. Y en ese control encontré un plan que no tuve que pronunciar para que ella entendiera. Déjame encargarme, le dije. Ella juró que eso la mataría. Te matará, me rogó con los ojos. La forma en que pronunciaba su nombre, como si nombrarlo fuera una invocación maldita, me destrozó por dentro. No, dije. Te verá. Y en esa palabra había una promesa que sonó a sentencia. Al día siguiente la llevé a una casa segura en las afueras de Sevilla. Una casita discreta cerca del Guadalquivir, lejos del brillo de la ciudad y el ruido legal del despacho de Daniel. Allí, Sofía lloró por lo que había perdido, su risa, su libertad, la confianza en su cuerpo. Le corté el pelo, le compré ropa cómoda, le di tiempo para que el mundo se le pegara otra vez sin miedo. Pero no me conformé con esconderla. No iba a seguir escondiendo el monstruo que vivía en su casa. Si iba a arrancarle la voz a Sofía, yo le daría una voz que pudiera matar la mentira. Conocía a Daniel. Nos habíamos criado en el mismo barrio de Triana. Su padre y el mío jugaban a las cartas juntos. Él y yo compartimos la misma calle, aunque nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Daniel se había casado con mi hermana y había usado su sonrisa como una máscara para medir su ambición. Desde fuera, el matrimonio era un retrato enmarcado, copas en mesas con manteles blancos, invitaciones a cenas donde su voz sonaba con autoridad. Pero en privado, todo eso era acero afilado. Yo lo sabía porque lo había observado con ojos gemelos durante años, con una cercanía que se volvió arma. Cuando me fui a su casa por primera vez haciéndome pasar por Sofía, no lo hice por impulsos. Me afeité la cabeza emocionalmente, me empapé de su silencio, de su perfume, de las manías de mover la servilleta de cierta manera. Me aprendí sus mensajes, su forma de reír flojo, la entonación al decir, mi amor. Entré en su vida por la puerta trasera, me vestí con su ropa, puse su colonia en la almohada, hablé como ella con la empleada doméstica. Desde ese primer día supe que él no iba a sospechar. Un hombre que posa para los demás raramente mira los bordes del espejo donde se reflejan las costuras. La primera noche que pasé en su cama siendo Sofía, sentí el músculo del engaño tensarse en mi pecho.
Me preparé para durar en ese papel lo suficiente como para hacer que la verdad explotara por sí sola. No era simplemente exponer los golpes. Quería que la máscara se rompiera de forma que todo lo que Daniel había construido se desmoronara. Su carrera, su reputación, su vida pública. Quería que la gente lo viera como yo lo veía ahora. Pequeño, delirante, peligroso. Pero el plan no era solo derrumbarlo por fuera. Quería enseñarle lo que había significado ver desaparecer a la mujer a quien creyó dominar. Quería que supiera, en el fondo del alma, que había sido humillado por alguien a quien consideró suyo. No pretendía ser una mártir. Quería ser la tormenta. Las tormentas no apagan velas. Transforman el paisaje entero. Esa noche me acosté en su cama con su olor a cuero y alcohol barato, y recordé otra vez la risa de Sofía, la infancia compartida, la marca de nacimiento cerca de la clavícula que ambas teníamos igual. Me pasé la mano por la clavícula, fingiendo dormir, sintiendo la duplicidad latir bajo mi piel. Si él pensaba que nos conocía, estaba a punto de descubrir que solo había mirado la superficie. Así comenzó todo. Lo que siguió fue plan, paciencia, una precisión tan fría como el cemento. No buscaba venganza fácil, buscaba la desintegración ordenada de su mundo. Lo espié, aprendí sus horarios, sus cuentas, sus secretos. Descubrí transferencias escondidas, llamadas en mitad de la noche, una amantes que fingía discreción. Tomé pruebas, fotos, correos, capturas, palabras grabadas que él creía dichas en la privacidad de sus arrebatos. Poco a poco comencé a sembrarle la duda. Cambié pequeñas cosas para que creyera que lo perseguían los fantasmas. Cerró su teléfono, revisó su despacho, acusó a los socios. De la arrogancia pasó a la inseguridad, de la seguridad al vértigo. Sus socios cuestionaron fondos desaparecidos, su amante lo abandonó, empezó a perder clientes. Dejó de dormir y bebía más. Una noche lo encontré caminando de un lado a otro en la oscuridad, murmurando, «Ella se está burlando de mí». Me paré en la puerta y susurré, «Tal vez estás perdiendo el control». Se giró con los ojos inyectados en sangre. «¿Crees que no sé lo que está pasando?» Sonreí. «No, Daniel, ese es el problema. Nunca lo supiste». La noche que terminó lo hice con cuidado. Me aseguré de que estuviera despierto. Me puse su vestido azul favorito, el que le prohibía usar porque llamaba la atención. Me miró confundido. «¿Por qué vas vestida así?» «Para la policía», dije. Le mostré la grabación del teléfono. Reproduje el audio, su voz, las amenazas, los gritos, la bofetada que resonó entre las paredes. Luego las fotos, las transferencias bancarias. Se le secó la boca. «No puedes probar que yo», dijo, «sí puedo, y lo haré». Llamaron a la puerta justo a tiempo. Entraron los detectives. Lo tenían todo. Mientras lo esposaban me miró. Me miró de verdad por primera vez. Y entonces su rostro cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, recorrieron mi mandíbula, la forma de mi mirada. Finalmente lo vio. «Tú eres», empezó a decir. «No», dije con voz tranquila. «No soy ella». Mi hermana observaba desde el coche cómo se lo llevaban. Lloraba en silencio, con la mano temblando en la mía. «Podrías, me han hecho daño», susurró mi hermana. «Tuve cuidado», añadió. Se volvió hacia mí. «Ahora sabe que no fui yo». «Bien», dije. «Que lo recuerde el resto de su vida». Lo sentenciaron 6 meses después. Fraude, agresión, obstrucción a la justicia. Su nombre borrado de la firma, reputación arruinada. Sofía se recuperó poco a poco, con cuidado. Volvió a pintar, a sonreír, a vivir. Y yo también seguí adelante. Pero a veces, muy tarde en la noche, pienso en ese momento, el segundo exacto en que se dio cuenta de que lo habían engañado. La mujer que estaba frente a él no era su víctima, sino su castigo. Se lo dije una vez antes de que se lo llevaran a rastras. «Pensaste que podías quebrarla». Se burló. «¿Y qué hiciste?» «Salvarla». Me incliné hacia él. «No», susurré. «La reemplacé». Él descubrió quién ocupó su lugar y nunca lo olvidó. No voy a mentir. Planear la caída de alguien a quien conoces tan bien tiene algo de perverso placer. Cada gesto suyo, cada costumbre, cada palabra que pronunciaba como si la hubiese programado,
Eran piezas que encajaban en mi tablero. Me propuse 3 objetivos claros: recopilar pruebas, sembrar la duda y provocar el colapso público. Todo debía ser lento, casi imperceptible. Una erosión. Para que cuando llegara el final, no pudiera decir que fue una embestida, sino un descubrimiento inevitable. Primera tarea: las pruebas. Daniel llevaba una vida pública impecable, pero también una vida con huecos que yo sabía rellenar. Empecé por lo más obvio: su despacho. Con excusas simples, reuniones ficticias, llamadas que yo misma programaba desde su teléfono, pasé horas husmeando entre sus papeles. Encontré facturas extrañas. Transferencias a empresas pantalla. Correos electrónicos que hablaban en clave sobre honorarios que olían a sobornos. Hubo una carpeta escondida detrás de otra. Dentro, fotos de una mujer, su amante. La rabia me subió, pero la contuve. La rabia sin cabeza mata los planes. Segunda tarea: hacer que creyera que la verdad era inminente. Para ello tenía que manipular la psicología del agresor. Cultivé pequeñas humillaciones, detalles minúsculos que le carcomieran la seguridad. Dejé una nota anónima en su coche. Cambié el fondo de pantalla de su teléfono por una imagen que lo hiciera sentir observado. Dediqué tardes enteras a enviar mensajes anónimos al amante para provocar tensión. Actos diminutos que, sumados, quebraban su mundo. Tercera tarea: preparar a Sofía. No la usé como escudo. Ella hizo falta valentía para sostener su ausencia y su regreso. La terapia, los encuentros con mujeres que habían sufrido lo mismo, las caminatas en la orilla del río. La reconstrucción fue lenta. Hubo días en los que su voz se quebró hablando de la cocina en la que le dieron la primera bofetada. Otros, en los que reía con rabia, como si por fin se apropiara de lo que le habían quitado. Le mostré las pruebas a escondidas. La hice parte del plan. Para que, cuando llegara el día de la verdad, su mirada no fuera la de la víctima, sino la de la mujer que había sobrevivido. Mientras tanto, me nutría de su rutina. La forma en que Daniel dejaba la llave en la mesa. La intensidad con la que apuraba las copas. Sus respuestas hacia los socios. Empecé a crear grietas en su imagen. Pequeños deslices en reuniones. Llamadas inesperadas donde aparentaba estar nervioso. Facturas que desaparecían de su mesa y aparecían en su coche. Copié correos. Saqué fotos de transferencias bancarias. Grabé fragmentos de conversaciones con un micrófono diminuto que coloqué en su despacho. Al principio sentí vértigo. Hurtar secretos es un trance que se mezcla con culpa y con poder. La culpa se fue diluyendo. El objetivo justificaba el método. Hubo un instante en que me sorprendí sonriendo por lo que estaba construyendo. No era alegría pura. Era una concentración feroz, como la que siente un cirujano antes de operar. Todo estaba calculado para que, cuando las piezas cayeran, no quedara espacio para las explicaciones. Daniel se había acostumbrado a controlar todo. Olvidó algo esencial: quien controla a otros puede no saber controlar su propia paranoia. Los años que llevaba conociendo su horario me sirvieron para entrar en su vida sin llamar la atención. Reemplazaba su champú por otro con un aroma distinto. Cambiaba la almohada de sitio. Pinchaba una rueda del coche para forzarlo a llegar tarde. Cada gesto aparentemente inofensivo sembraba dudas. Llegaron noches en las que lo oía tambalearse por la casa, murmurando en la oscuridad: ¿quién me está haciendo esto? Esa duda, franca y cortante, era un arma mucho más peligrosa que una denuncia solitaria. En su ordenador encontré una carpeta con nombres y apodos que al principio no entendía. Hasta que identifiqué uno: Proyecto Albor. Era la coartada financiera de Daniel. Una red de facturas falsas a nombre de fundaciones que en realidad eran cuentas personales. Tomé capturas minuciosas. Las imprimí y las escondí en un sobre con mi propia letra para que él lo encontrara. Los sobres empezaron a aparecer en lugares absurdos: dentro de su maleta, junto a su colección de plumas de lujo, en su caja fuerte. Al principio los abría con risa incrédula. Después con enojo. Al final con pánico contenido. Pero el pulso final necesitaba algo que no planifiqué con tanta precisión. Necesitaba que alguien más notara la grieta. La prensa. Los socios. La amante. Personas externas que confirmaran que algo se estaba pudriendo. Hice llamadas anónimas.
Envié correos a periodistas que conocía. Puse a trabajar a personas defraudadas por su red. Todo debía parecer una filtración natural, no una venganza personal. El objetivo era que Daniel tropezara con sus propios pasos, con las huellas que él mismo había dejado. Y mientras todo eso ocurría, yo me metía en su cama como Sofía. Sonreía con la voz que mi hermana tenía. Fingía un cansancio que no era mío. A veces, cuando lo miraba dormir, sentía una ola de náusea al ver la cara del hombre que había lastimado a mi hermana. Pero había otra sensación, más oscura, un alivio latente que zumbaba en mi boca. Verlo caer no borraría lo que hizo, pero le quitaría su poder de seguir lastimando a otras mujeres. Mantener la actuación fue un esfuerzo monumental. Tenía que modular mi voz, gesticular como ella, recordar chistes que solo nosotras sabíamos. Me entrené hasta que cada risita, cada arruga al lado del ojo, sonaban auténticas. Porque la verdad no solo debía revelarse a otros. Debía joderlo a él, hasta hacerlo incapaz de sostener su propia identidad. Esa era la medida de mi venganza, convertir su seguridad en arena. No les voy a mentir. Hubo noches en las que me pregunté si me estaba volviendo un monstruo. Si el precio de la justicia no sería convertirme en algo que también iba a necesitar redención. La respuesta llegó una madrugada, después de una sesión de búsqueda de pruebas. Me encontré frente al espejo usando su camisa, respirando su colonia, y pensé, si él no puede distinguirnos ahora, quizás nunca lo vuelva a hacer. Sonreí. No era redención. Era la promesa de que no habría olvido. El plan estaba en marcha. Solo faltaba el momento en que la palabra descubrimiento quedara empañada por la evidencia. Y sabía exactamente cómo encender esa chispa. Habitar la vida de mi hermana fue al principio una obra de teatro doméstico. Me levantaba con la acústica de su sueño, con sus costumbres. Hacía el café exactamente como ella. Dejaba una taza con la marca que solo ella dejaba. Hablaba por teléfono con tonos que la gente reconocía. Todo era un disfraz, pero también una forma de justicia. Devolvía su voz a su casa, aunque encarnada en otra piel. Daniel fue lento en notar los cambios. Esa fue su arrogancia. Era un hombre que medía el mundo por los contornos, no por las sombras. Por eso mis actos surtieron efecto. Una toalla diferente, una conversación fingida con la empleada que escuchó por accidente, una receta nueva en la mesa que olía a su madre. Cada acto minúsculo recordaba que las piezas podían recomponerse sin su permiso. Mi estrategia mental era doble. Hacerle creer que Sofía había cambiado y, al mismo tiempo, introducir evidencia que lo aplastara cuando se juntara. Filtré a la prensa informes anónimos sobre irregularidades financieras. Envié extractos de transferencias a antiguos socios. Me aseguré de que la amante supiera que estaba siendo observada. Le envié fotos que la colocaban en una posición comprometida. La amante, asustada, se fue. Dejó llamadas sin contestar y un hilo cortado que dejó a Daniel más solo. Las grietas se agrandaron. En reuniones comenzó a titubear. Un socio reclamó un pago que no llegó. Otro encontró una factura a nombre de una fundación inexistente. Su rostro, antes seguro, mostró cansancio. En casa, yo mantenía la calma de Sofía. Sonreía, atendía con dulzura, fingía normalidad. Por dentro disfrutaba de su confusión. Esa desorientación se volvió mi música favorita. Por las noches lo escuchaba hablar en voz baja por los corredores. Números, nombres, frases sin sentido. Una noche lo oí gritar, no pueden demostrarlo, con la voz como una garra. Me acerqué a la puerta y fingí sobresalto. ¿Qué pasa? Me miró con ojos rojos y dijo, nada. Olvídalo. En su mentira descubrí la verdad. El monstruo empezaba a sentir miedo real. La manipulación tecnológica fue clave. Cambié contraseñas, reenvié correos, recuperé chats que él borró y los archivé en cuentas anónimas. Creé una cadena de pruebas digitales que pareciera legítima, como si varios socios hablaran. Era esencial que los mensajes vinieran de distintos remitentes para que nadie pensara en una venganza personal. Lo humano jugó su papel. Llamé a una colega de la facultad que había sido estafada por su firma y le pedí que hablara con periodistas. Organicé encuentros donde él creía tener seguridad y los convertí en preguntas incómodas. La red de Daniel, que parecía sólida, comenzó a deshilacharse. Recuerdo una cena en la que fingí ser su esposa. Era una celebración por un nuevo contrato.
Él habló y habló, la voz domada por aplausos, y yo sonreía desde la mesa con la dulzura de Sofía. Un hombre preguntó por irregularidades con proveedores. Daniel perdió la compostura por una fracción de segundo. La mayoría no lo notó, pero para mí fue victoria. Su ventana de seguridad se había abierto. La tortura psicológica fue medida. No quería destruirlo de inmediato. Quería que su caída pareciera fruto de sus propios pasos. Necesitaba que el pánico lo volviera torpe y la vergüenza le nublara el juicio. Funcionó. Empezó a beber más, a dejar cosas a medias, a equivocarse en firmas. Los errores eran pequeños pero acumulativos. Sus socios preguntaron, la prensa olfateó sangre, las llamadas anónimas aumentaron. Una noche lo encontré en el salón, camisa arrugada, hablando solo por teléfono. Ella, me lo hace, me lo hace. Me apoyé en el marco de la puerta y dije con la voz de Sofía, ¿qué te pasa? Me miró como si me viera por primera vez. Su mirada recorrió mi cara, mi mandíbula, la curva de mi labio. Por un instante me vi reflejada en sus ojos, no como víctima, sino como juicio. Se tambaleó y cayó en la silla. No sé, murmuró. Siento que me están mirando. Y lo creyó. Mi plan tuvo una parte oscura, invadir su intimidad aun siendo agresor. No hay línea clara entre justicia y venganza. Hay un abismo. A veces saltas porque no hay otra salida para las heridas. Pero supe preservar algo mío, rituales que mantuvieran mi alma. Una canción en la radio, una noche en el balcón junto al río, una llamada secreta a Sofía para que supiera que no la dejaba sola. El efecto compuesto era real. El hombre que se sintió dueño del mundo ahora se sentía observado. La paranoia no es una broma, es una prisión que consume desde dentro. Verlo dispuesto a desmoronarse tuvo algo de justicia poética. Pero no todo podía depender del miedo. Necesitaba una prueba visible, indiscutible, algo que no pudieran comprar con abogados caros. Esa prueba vendría pronto. Tenía que ser contundente, algo que rompiera su mundo legal y personal al mismo tiempo. Cuando la tuviera en las manos, su caída sería real. Entonces me sentiría completa, o al menos eso me dije para poder dormir. La noche que escogí para cerrar el círculo fue fría y larga, de esas en las que la ciudad parece contener la respiración. Daniel estaba más nervioso que de costumbre. Se movía como quien camina sobre cristales. Había perdido clientes. La amante se había ido y su teléfono vibraba con números que no contestaba. Le di margen, lo dejé desmoronarse solo, porque la confesión tenía que nacer de su propia derrota. Me puse el vestido azul que él siempre le prohibía a Sofía. El vestido que atraía miradas, según sus palabras. Una prenda que él vetó por vanidad y por control. Esa noche la prenda fue una bandera. Me senté a la mesa y lo observé cenar. Su mirada, al principio desdén, se fue transformando en la de un animal acorralado. Hablé con la calma de quien tiene todas las pruebas. Su sorpresa abrió paso al pánico. ¿De qué hablas?, preguntó con la voz cortada. Le mostré un archivo en mi mano. Audios, fotos, transferencias. Reproduje el audio en el que se le oye alzar la mano contra Sofía, la bofetada que intentó ocultar, los correos con su firma, las transferencias a empresas pantalla. Sus manos temblaban, su boca se secó. No puedes probar nada, dijo, con la boca hecha una línea. Yo puedo, respondí. Y le ofrecí el dossier que había preparado con paciencia y odio frío. Llamaron a la puerta y los detectives entraron como una ola. Todo encajaba, las huellas digitales, las notificaciones bancarias, el rastro digital. Lo esposaron delante de mí. Sus ojos recorrieron mi rostro de arriba abajo y vi, en esa inspección, algo que no había visto antes, la quiebra de su arrogancia. Comprendió, de golpe, que había sido burlado. Empezó a balbucear. Quiso nombrarme por mi papel, Sofía. Buscaba piedad en el rostro que había imaginado sumiso. Pero ya no quedaban concesiones. Me incliné y susurré, tranquilo. No soy ella. Esa confesión le rompió algo más profundo que la libertad, le robó la certeza de su dominio. En ese destello de lucidez su cuerpo se deshizo en piezas. Me lanzó una pregunta que sonaba a súplica. ¿Por qué? Le dije la verdad como se dice un veredicto. Porque te debía justicia. Porque dejaste a mi hermana rota. El juicio fue la escenografía pública de su caída. La prensa devoró cada movimiento, la ciudad habló,
Los titulares le siguieron como una lluvia que no cesa. En la vista presenté pruebas físicas, fotos de los moretones, registros bancarios que vinculaban su despacho con empresas pantalla, mensajes de su amante. Los abogados intentaron retorcer los hechos, pero sus maniobras fracasaron. Su nombre, hasta entonces inmácula, se manchó en titulares que no cicatrizaron. Recuerdo el instante en la sala cuando el juez leyó los cargos: fraude, agresión, obstrucción a la justicia. Los murmullos se convirtieron en un rumor que corría de persona en persona. Sus socios lo miraban como si el calor del respaldo se hubiese transformado en hielo. En el fondo del tribunal, Sofía me miró por primera vez sin miedo, con una mezcla rara de orgullo y pena. Sus manos estaban unidas. Su silencio fue mi testimonio más hondo. La sentencia fue devastadora en lo simbólico. Su carrera se deshizo, su firma fue cuestionada, su libertad pública mutilada. Legalmente no fue la prisión que algunos pedían, pero su reputación quedó hecha trizas. Su firma fue retirada de negocios, su nombre borrado de entidades que alguna vez le rindieron culto. Para él la pérdida fue directa: dinero, estatus, control. Para nosotras, fue la restitución de algo que no se mide en papeles, sino en miradas: la libertad de Sofía. Lo que más me impactó fue el segundo exacto en que lo subieron al furgón policial. Se giró y me miró de verdad por primera vez. Sus ojos recorrieron el contorno de mi cara, la forma de mi mandíbula, la curva de mis labios. Vi en su mirada la respiración de la traición. Dijo mi nombre y no lo completó. Tú eres. Me acerqué y, antes de que lo arrastraran, dije: no soy Sofía. Soy quien te devolvió la dignidad que le quitaste. Sofía, sentada en el coche a distancia, me miró llorando en silencio. Sus lágrimas eran otras, las de quien recupera lo que el miedo le hurtó. Me apretó la mano y preguntó con voz temblorosa: ¿estás bien? No contesté. Sabía que no volvería a ser la misma. Habitar por semanas la piel de otra deja huellas que la rutina no borra. Quizás fue necesario para que aquello que le pasó a mi hermana tuviera nombre: violencia, control, abuso. Hubo consecuencias que la justicia no midió. La gente dividió su mundo entre la esposa y el abogado. Algunos amigos se apartaron, otros se acercaron con prudencia. La casa se vació de adornos como quien limpia un nido envenenado. Sofía y yo fuimos a la policía, a terapia, a 1000 trámites que le dieron a la venganza un aspecto burocrático. Pero también tuvimos tardes pequeñas: café en el balcón, pintar un cuadro, reír sin miedo. La retribución no devolvió los años que Daniel le arrancó a mi hermana, pero le devolvió la voz que le cercenaron en su propia casa. Verlo detenido fue una satisfacción compleja. No era solo el placer de la venganza, sino la amarga confirmación de que la justicia, aunque imperfecta, puede alcanzarse con astucia y riesgo. Aprendí algo que no enseñan en los libros: la venganza deja rastros en quien la ejecuta. No cura todo, pero cierra un capítulo sangriento. Cuando el bullicio se calmó y las cámaras se marcharon, me sostuve frente a un espejo y no me reconocí del todo. Las cicatrices ajenas no se borran de inmediato. Pero en ese reflejo había algo más: la certeza de haber devuelto a Sofía algo que le pertenecía. Y aunque la deuda no se paga, había actuado. La ciudad siguió respirando. Daniel perdió su brillo. Sofía recuperó su canto. Y yo, que durante semanas me metí en la piel de otra, entendí que la línea entre proteger y poseer es frágil. Mi venganza fue un acto de amor feroz, pero también un golpe que me dejó marcas. Cuando el mundo volvió a su ritmo, supe que el verdadero trabajo apenas comenzaba: ayudar a Sofía a reconstruirse y, en ese proceso, reconstruirme a mí misma. Los meses después del juicio fueron extraños. La ciudad hablaba menos. Los titulares se apagaron. Pero en nuestra casa quedó el eco de todo lo vivido. Sofía volvió a la casa de la familia. Nada era igual. Ella aprendió a poner límites. Yo aprendí a escuchar sin convertirme en juez. La vida regresó despacio. Y en ese regreso hubo pequeñas reparaciones. Una tarde pintando. Una cerveza compartida. El sonido de su risa sin miedo. La justicia hizo lo que pudo. Multas. Inhabilitaciones. Su despacho cerrado. Su reputación hecha trizas. Los amigos de Daniel se alejaron. Los clientes lo cambiaron por abogados más confiables. Pero la herida verdadera no se cura con una sentencia. Sofía tuvo que aprender a mirarse al espejo. Sin culparse.
sin preguntarse si merecía lo que le hicieron. Las sesiones con la terapeuta fueron largas. Hubo retrocesos. Hubo noches de llanto silencioso. Hubo sombras que reaparecieron. Yo me convertí en su sombra buena. La que acompaña. La que no controla. La que sostiene. A veces me sentía culpable. Otras veces pensaba que no había otra salida. Una tarde, en la terraza, Sofía me dijo algo que jamás olvidaré. Me devolviste la prueba de que no estaba loca. Esa frase me sostuvo durante meses. Pero las consecuencias alcanzaron a toda la familia. Algunas amistades se mantuvieron. Otras desaparecieron. Nuestra madre lloró frente a una foto vieja. Nuestro padre guardó silencio. Los lazos de barrio no resistieron al escándalo. Yo también pagué un precio. Soñaba con Daniel. Despertaba inquieta. Me preguntaba si me había convertido en aquello que quise destruir. Una madrugada hablé con Sofía. Ella tomó mis manos. Me dijo: te convertiste en quien necesitábamos. Pero no dejes que eso te consuma. Hubo momentos tensos. Miradas incómodas en la calle. Gente que sabía y no decía nada. Periodistas que querían una última declaración. Decidimos poner límites. No responder. No alimentar el morbo. No volver a abrir la herida. Buscamos normalidad. Sofía volvió a la cerámica. Yo retomé la escritura. Y poco a poco, la vida volvió a tener forma. Aún así, la memoria seguía viva. Un día encontramos una carta dirigida a Sofía. Una mujer confesaba haber visto a Daniel con otra persona. Se disculpaba por haber callado. Esa carta nos recordó algo doloroso. Las complicidades silenciosas ayudan a sostener monstruos. La ciudad volvió a mirarnos. Algunos con respeto. Otros con lástima. Aprendí a no interpretar cada gesto como un juicio. Sofía me pidió algo simple. Dejemos de hablar de esto en público. Quiero paz. La escuché. Nos mudamos a un piso pequeño. Con un patio lleno de macetas. Construimos una vida con actos simples. Pero yo sabía que la historia no podía terminar ahí. El abuso no se acaba con un juicio. Sigue vivo en otras casas. En otras mujeres. En otros silencios. Por eso me uní a una asociación local. Ayudé a mujeres que vivían lo que Sofía vivió. Escuché historias que me atravesaron el alma. Un día, una joven me dijo: no sé si lo tuyo fue venganza o justicia. Pero gracias por demostrar que no estamos solas. Aquella frase cambió algo en mí. Comprendí que nuestra historia podía servir. No como escándalo. Sino como herramienta. Hice trabajo legal voluntario. Ayudé a financiar casas seguras. Tejí redes de apoyo. Y encontré un nuevo propósito. A veces me miro al espejo. Me pregunto si soy la misma mujer que entró en la casa de Daniel. La respuesta es no. Y también sí. Soy la de antes. La del durante. Y la del después. Sofía empezó a reír de nuevo en la plaza. Yo publiqué un texto sobre las redes que sostienen el abuso. Convertimos el dolor en algo útil. Pero había una última herida. La memoria íntima. Una noche, en el balcón, Sofía me abrazó. Dijo: nunca supimos quiénes somos de verdad. La miré. Respondí lo único que era cierto. Quizás no. Pero hoy sabemos quién queremos ser. Y así cerramos la puerta. Una puerta que nunca dejará de existir. Pero que, por fin, dejó de doler. Pensé que la historia había terminado. Que la prensa se había calmado. Que la vida cotidiana había cerrado el capítulo. Me equivoqué. Las consecuencias internas duran más que cualquier titular. La venganza deja huellas silenciosas. Y había una pregunta que me perseguía por las noches. ¿Qué había aprendido Daniel? ¿Entendió su miseria? ¿O solo sintió la vergüenza pública? A veces imaginaba su caída. Sin trajes caros. Sin admiradores. Mirándose al espejo y preguntándose en qué momento perdió el control. Pero lo que más lo perseguía no era el juicio. Era aquel instante íntimo. El momento en que me vio. Y entendió que no era Sofía. Que yo había sido su sombra. Y su castigo. Meses después recibí una carta sin remitente.
Dentro había una frase. Lo supiste antes que nadie. Y nada más. Aquel mensaje me devolvió un sabor amargo. El sabor de quienes siempre miraron hacia otro lado. Pero lo más complejo vino de mí misma. Descubrí algo inquietante. Descubrí que podía hacerlo de nuevo. Que podía habitar otras vidas. Que la identidad puede moldearse. Esa certeza me fascinó. Y me asustó. Me miré al espejo. Me pregunté, ¿quién manda ahora? No supe responder. Un día encontré una foto nuestra de niñas. 2 gemelas de 7 años. La misma sonrisa. La misma mirada. En el reverso, nuestra madre había escrito: sean siempre valientes. Ser valiente no era vengarse. Era levantarse después de caer. Esa frase me calmó. Me colocó de nuevo en mi eje. Aún así, hubo un instante oscuro. Un instante en que pensé en usar los mismos métodos contra otros fantasmas del pasado. Pero decidí frenar. Decidí que la energía debía servir para construir, no destruir. Cuando se acercó el primer aniversario del arresto, la ciudad organizó un foro sobre violencia de género. Nos invitaron a hablar. Me sentí extraña frente al público. Cientos de ojos. Curiosos. Heridos. Expectantes. Conté la historia sin dramatismo. Puse el foco en la recuperación. En la responsabilidad social. La ovación no fue grande. Pero fue honesta. Una joven se acercó. Tenía la mirada encendida. Me dijo: si alguien nos hubiera mostrado antes que se puede actuar. Sus palabras me atravesaron. Comprendí que mi decisión, aunque extrema, había abierto una puerta para otras. Esa noche pensé en todo lo que empezó en silencio. Y en cómo una sola acción puede transformarse en un mapa para quienes aún están atrapadas. Pero sé que querías la reviravolta final. La verdad que convierte la historia en thumbnail. La verdad que nunca dije en público. La noche de su arresto, cuando me miró fijamente, vi algo en sus ojos. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Daniel entendió quién era yo. No porque creyera ver a Sofía. Sino porque, por primera vez en su vida, vio a alguien que no podía controlar. Sus labios temblaron. Intentó pronunciar una frase. «Eres tú». No la completó. Yo respondí con la única verdad que podía darle. Lo suficiente. En el juicio algunos testigos comentaron que algo en mí no encajaba con la típica esposa sumisa. Tenían razón. Nadie imaginó que detrás de mi silencio había precisión. Y que el miedo, a veces, afila más que cualquier arma. El tiempo pasó. La ciudad olvidó titulares. Pero algunos ojos quedaron abiertos. Sofía reconstruyó su vida. Pintó cuadros. Viajó. Eligió. Y yo seguí trabajando en la asociación. Ayudando. Acompañando. Escuchando. Compartiendo lo aprendido. No todo se arregló. Pero se creó una red. Una red que protege. Y eso vale más que cualquier victoria personal. Antes de terminar quiero dejarte la frase para tu thumbnail. La noche que mi hermana regresó a casa, su voz ya no era la misma. Entonces la reemplacé. Esa es la verdad cruda. La verdad que sostiene toda esta historia. No fue solo salvarla. Fue devolverla al mundo. Y enseñarle que las sombras también pueden proteger la luz. Si me preguntas si lo volvería a hacer, te diré la verdad. Haría lo que fuera para que mi hermana siguiera riendo sin miedo. Pero sé que la venganza no es cura. Es un punto de inflexión. Después de ese punto, viene la vida. Y yo elegí esa vida. La vida de cuidarnos. De reconstruirnos. De seguir adelante. Porque lo que nos salva no es la venganza. Es la decisión de construir algo que valga la pena vivir.